Muy bien, sensor de temperatura RTD, ¿no? Este sensor de temperatura, pues su principio de funcionamiento es a través de esa resistencia, ¿no? Va a modificar su resistencia para que se pueda obtener el valor de temperatura. ¿Y cómo vamos a poder obtener ese valor de temperatura? Pues a través de una tabla, ¿no? A través de una tabla que la podemos observar aquí a la derecha, ¿sí? Entonces, a través de esta tabla yo voy a poder determinar a qué temperatura se encuentra. Lo único que necesito saber es cuál es la resistencia a la cual se encuentra ese RTD, ¿no? Para ello tengo que medir ¿qué? La resistencia, ¿no? Voy a poner aquí un ohmímetro y voy a medir la resistencia, ¿sí? El problema de un RTD es que al medir la resistencia, yo solo no voy a medir la resistencia de mi RTD, ¿no? Aquí yo voy a tener mi RTD. No solo voy a estar midiendo esa resistencia, sino también voy a estar midiendo la resistencia de mi cable 1 y la resistencia de mi cable 2, ¿sí? Entonces tengo que considerar eso para mi sistema, ¿no? Vamos a ver ahora este ejemplo, ¿no? Que nos dice, se tiene la conexión de un RTD con solo dos conductores, ¿no? Aquí tenemos solo dos conductores, ¿sí? Nuevamente lo vamos a dibujar aquí, ¿sí? Vamos a hacer zoom. ¿Sí? Nos dice que tenemos resistencia, un RTD con dos conductores, ¿no? Tengo un conductor 1, ¿sí? Y el conductor 2. Esta es la conexión más básica que vamos a encontrar, ¿no? Conector cable 1, vamos a ponerle resistencia de cable 2. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice mi sistema? A ver. Dice, si hallar la temperatura del RTD, si tenemos un cable que mide 10 metros, ¿no? Un cable que mide 10 metros. Este cable, la longitud de este cable va a ser de 10 metros, ¿sí? ¿Para qué me interesa eso? Vamos a verlo ahora, ¿no? Y nos dice que se tiene una lectura total de 135.42. Se tiene una lectura de 135.42, ¿no? Aquí vamos a estar midiendo una resistencia entre estos dos de 135.42 ohmios, ¿sí? Ahora, al final me dice considerar que estos conductores, ¿sí? Que estos conductores tienen un calibre, trabajan con un calibre de 18 AWG y que ese calibre de 18 AWG tiene una resistencia de 20.73 por cada kilómetro, ¿sí? Muy bien. En el siguiente problema, ¿no? Esta es la parte 1, ¿no? En la siguiente parte, la parte 2, me dice igual, ¿no? Se tiene un cable de 15 metros ahora, ya no de 10. ¿Sí? Vamos a tener una conexión nuevamente a dos hilos. Tengo aquí mi RTD. Tengo mi cable 1. Tengo mi cable 2. ¿Sí? Ahora la longitud va a ser de 15 metros. Me dice, y se tiene una lectura de, vamos a ponerlo aquí, tenemos una lectura entre estos dos terminales de 92.5 ohmios, ¿sí? Vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Para ambos tenemos ese conductor de 18 AWG y vamos allá. Entonces lo que tengo que hacer para este sistema es hallar la resistencia que tienen estos cables, ¿sí? Y luego hacer la diferencia con esta lectura total para poder hallar la lectura o la resistencia de mi RTD. Recuerden que a través de mi RTD yo voy a poder hallar a qué temperatura se encuentra, ¿sí? Para hallar la resistencia de estos cables, pues lo que vamos a hacer es multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? El valor de la resistencia del cable por esa longitud, ¿no? Entonces aquí la resistencia del cable 1 va a ser igual a la resistencia del cable 2 y esto va a ser igual a ¿qué? A esa longitud. ¿Con qué longitud estamos trabajando? Con 10 metros, ¿no? 10 metros. ¿Cuál es la resistencia de este cable? Nos dice que es de 20.73 por ohmio, 20.73 ohmios por cada kilómetro, ¿no? Ohmios por kilómetro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aquí nos menciona esta unidad de kilómetro. Kilo, ¿a qué era igual? A 1000, ¿no? 10 al cubo, lo cual es igual a 1000. Lo que me da a entender, ¿sí? Que el valor que estoy obteniendo aquí va a ser 10 metros, ¿no? Por 20.73 sobre 1000, ¿no? Ohmio metro, ¿no? Metro con metro se van y me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que va a ser 10 por 20.73, todo esto sobre 1000, ¿no? Y esto está dado en las unidades de ohmios, ¿no? En ohmios. ¿Cuál es la resistencia que voy a obtener aquí? ¿Sí? Aquí vamos a eliminar este 0 y
pues la resistencia que voy a obtener aquí va a ser de 0,2073 ohmios de mi cable 1 igual a la resistencia de mi cable 2, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer para hallar la resistencia de RTD? Pues este valor que ha medido de 135.42 ohmios, ¿sí? Ese valor va a ser igual a la resistencia del cable 1 más la resistencia del RTD más la resistencia de mi cable 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hallar esta resistencia de mi RTD, que va a ser igual a ese valor de 135.42 menos 2 por, ¿no? Recuerden que la resistencia del cable 1 y la resistencia del cable 2 para este caso son iguales porque tienen la misma longitud. Entonces aquí vamos a tener 2 por, ¿qué valor? 0,2073, ¿no? Entonces el valor de mi RTD, de la resistencia de mi RTD para este caso, va a ser 135.42 menos 2 por 0,2073, ¿sí? Entonces vamos a hallar ese valor y lo vamos a hacer a través de nuestra calculadora. El valor que tenemos aquí va a ser de 135.0054, ¿sí? Ese es el valor de resistencia de mi RTD. Ese va a ser el valor de la resistencia de mi RTD, la resistencia de mi PTC. ¿Qué hago con este valor? Una vez que he hallado la resistencia de mi RTD, me voy a ir a mi tabla. ¿Cuál es el valor? 135.0 básicamente, ¿no? Vamos a buscar el valor más próximo a 135, ¿no? Aquí tengo 130. Recuerden que esta tabla no es cualquier tabla, ¿no? Esta tabla corresponde, ¿sí? Esta tabla corresponde a este valor, a este RTD, que es el PT100, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese valor de 135, ¿sí? A ver, tenemos aquí 100, 130, 134 y 135.08, ¿no? Entre los dos, ¿cuál es el más cercano? Pues el 135.08. Por lo tanto, ¿a qué fila corresponde esto? Corresponde a la fila de 90. ¿A qué columna corresponde ese valor? Veamos aquí. Corresponde a la columna de 1. Por tanto, ¿no? La temperatura a la cual se va a encontrar este RTD, la temperatura a la cual se va a encontrar a 91 grados centígrados, ¿no? Esa va a ser mi respuesta para esa pregunta, ¿sí? 91 grados centígrados. Ahora vámonos a esta segunda parte, ¿no? Donde nos da nuestro RTD y nos da la longitud de dos cables, ¿no? Que van a ser 15 metros cada uno. Nuevamente aplicamos lo mismo, ¿no? Si tenemos la misma longitud, la resistencia del cable 1 con la resistencia del cable 2 van a ser iguales, ¿sí? Si no fueran iguales, pues lo calculamos independientemente, ¿sí? ¿Cómo calculo? Pues tenemos aquí el conductor, me dice que es 18WG y que el valor de la resistencia va a ser de 20.73 ohmios por cada kilómetro, ¿no? Ohmios sobre kilómetro. Muy bien, entonces la longitud que yo tengo aquí es de 15 metros. 15 metros. Voy a hallar su resistencia, que va a ser igual a 20.73 ohmios sobre kilómetro. Nuevamente, aquí tenemos la unidad de kilómetro, que va a ser igual a 10 al cubo. Y esto es igual a 1000. ¿Sí? Y debemos trabajar bajo las mismas unidades, ¿no? Vamos a despejar esto. Tenemos aquí 15 metros por 20.73. Y como es 1000, va a ser entre 1000 ohmio sobre metro. Metro con metro se van. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el valor de 15 por 20.73 sobre 1000 ohmios, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor de esta resistencia que voy a tener aquí? Ahí vamos a multiplicar 15 por 20.73 entre 1000, ¿sí? El valor que vamos a obtener va a ser de 0.31095 ohmios, ¿no? Que va a ser igual a mi resistencia de mi cable 1, resistencia de mi cable 2, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar la resistencia de mi RTD, ¿no? Aquí es igual, ¿sí? Este va a ser ya mi valor de la resistencia de mis cables, ¿no? Ahora tengo que hallar la resistencia de mi RTD. Ese valor de 92.5 que me dio de lectura, ese valor de 92.5 ohmios va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de ese cable 1 más la resistencia de mi RTD más la resistencia de mi cable 2, ¿sí? Entonces de aquí yo despejo el valor de mi RTD, la resistencia de mi RTD,
y voy a tener, ¿no?, que 92.5 menos 2 por este valor, ¿no?, de 0.31095, ¿sí? Y de esa manera voy a hallar a qué resistencia se encuentra. Esto lo multiplico por 2, ¿sí? Y luego, ¿no?, a 92.5 lo que hago es restarle ese valor, ¿no? Entonces el valor que voy a obtener aquí es de 91.878, ¿no? Vamos a dejarlo en dos decimales, 91.88 ohmios, ¿no? Ese es el valor de mi resistencia que voy a tener aquí, ¿no? Entonces con ese valor de resistencia, voy a buscar en mi tablita, ¿no?, 91.88, ¿sí? Vámonos a mi tablita y vamos a buscar a qué valor de temperatura corresponde 91.88 ohmios, ¿no? Aquí tengo 88, acá tengo 92, 91, ¿no? 91.74. ¿Qué valor estoy buscando? 91.88, ¿sí? Entonces, tengo un valor que es 92.13. Tengo otro valor que es 91.74. El valor que está en medio es 91.88. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué valor es el valor que está más cerca a este valor, ¿no? 91.88. ¿Sí? Aquí voy a obtener, entre estos dos términos tengo 0,25, ¿no? Y entre 91.88 y 91.74 el valor que tengo es de 0.14, ¿sí? Entonces, ¿qué valor es el que está más cerca? Pues acabamos de comprobar que es 91.74, ¿no? Entonces ese es el valor con el cual voy a trabajar. Va a ser menos 20, está en la fila de menos 20. ¿En qué columna se encuentra? ¿Sí? Vamos a buscar, y también se encuentra en la misma columna que la anterior, ¿no?, que es 1. Por tanto, si tenemos menos 20, entonces la temperatura, ¿no?, para esta segunda parte, ¿sí?, la temperatura con la cual estoy trabajando va a ser de menos 21 grados centígrados, ¿sí? Simplemente hallando la temperatura, ¿no?, hallando la resistencia, ¿no?, menos 21 grados centígrados, ¿sí? Y esta sería mi respuesta.